Hola amigos, bienvenidos a su canal Aprendo Nutrición. Yo soy Memo Franco y en este episodio lo haremos acerca de cuándo es apropiado utilizar a las proteínas en polvo o también conocidos como suplementos de proteína y cuál es la mejor manera de consumirla. Pero antes te vamos a mencionar qué es una proteína y para qué sirve. Además te diremos qué es una proteína de alto y una de bajo valor biológico, sus diferencias, en qué alimentos los podemos encontrar. Te diremos cuál es la cantidad recomendada al día de consumo para un adulto sano. Y por último te estaremos mencionando qué situaciones es recomendable el uso de este tipo de productos y el consumo de proteína. Así que comenzamos. Hola amigos, primero que nada les agradecería mucho le dieran clic al botón de suscribirse. Si tienes algún comentario sobre este u otro episodio, escribe en los comentarios. Sin más, comenzamos. El nombre de proteína proviene del griego proteos, primera categoría, aunque también se dice que proviene del mismo griego, pero de proteios, que quiere decir primario. Sin importar demasiado la etimología correcta de esta palabra, ambas se refieren a que es un componente pilar en el organismo. Recordemos que estos pilares son conocidos como macronutrientes, los cuales pues, son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Una proteína está formada por la unión de varios aminoácidos, que son las estructuras más pequeñas en cuestión de una proteína. Las proteínas cumplen diversas funciones en nuestro cuerpo y esto depende de su estructura, solubilidad, forma, etc. Entre las más conocidas encontramos funciones de desarrollo, creación, reparación y mantenimiento. Las proteínas tienen funciones específicas y muy variables, como las proteínas catalíticas, como pueden ser algunas enzimas, pueden ser reguladoras como algunas hormonas y neurotransmisores, de transporte como la hemoglobina o la albúmina, estructurales como el colágeno y la queratina, de reserva como la ferritina y la mioglobina, y también tienen funciones energéticas porque al igual que un carbohidrato nos proporcionan 4 kilocalorías por gramo. Existen también dos clases o variantes de proteínas que difieren en su estructura química. ¿Por qué? Por el contenido de aminoácidos. Estas dos clases de proteínas las podemos conocer como proteínas completas, las cuales son las que contienen los 9 aminoácidos esenciales, y las incompletas, las cuales carecen de mínimo uno de esos 9 aminoácidos esenciales. Esta diferencia de su estructura interviene en su biodisponibilidad, pero sobre todo en la calidad de la proteína, es decir, en la facilidad con la que el cuerpo las absorbe y la composición estructural de la proteína. Estas variantes las conocemos como proteínas de alto valor biológico y de bajo valor biológico. Es importante también mencionar que existe otra clase o variante de proteína que, como la misma proteína, la podemos llamar proteína complementaria, y como su nombre lo indica, hace que una proteína que una proteína incompleta se vuelva completa. Las proteínas de manera natural las encontramos en todos los grupos de alimentos, solo que en diferente cantidad, esto dependiendo del grupo de los alimentos. Los grupos que más contienen proteínas son los alimentos de origen animal y las leguminosas. Dentro de los alimentos de origen animal, este tipo de alimentos van a representar las proteínas de alto valor biológico o completas, mientras que las proteínas de bajo valor biológico o incompletas serán representadas por las leguminosas. Las proteínas de bajo valor biológico también son llamadas proteínas vegetales, mientras que las de alto valor biológico son pues, las proteínas de origen animal o proteínas animales. En caso de ser vegetariano y creer que no se puede tener una alimentación completa hablando de proteínas de alto valor biológico y bajo valor biológico, el combinar cereales con leguminosas nos garantiza este aporte, ya que las proteínas de bajo valor biológico o las vegetales, al no contener cadenas completas de aminoácidos, al combinarlas con algunos cereales, estas cadenas se complementan. Al complementarse estas cadenas de aminoácidos nos dan como resultados proteínas de alto valor biológico. Por lo tanto, aquí pues menciono, o aquí se puede decir que participó la llamada proteína complementaria a la hora de hacer unión cereal-leguminosa. Ahora bien, las proteínas de alto valor biológico las encontramos en los alimentos de origen animal, como ya se mencionó, principalmente en carnes, huevos, lácteos y derivados lácteos, como en este caso el yogur. Mientras que las de bajo valor biológico las encontramos en leguminosas y algunas verduras y frutas, leguminosas como frijoles, haba y soya. Y así como existen alimentos con contenidos de proteínas elevados, algunos no contienen tantas proteínas o muy poco, en este caso las grasas. En este grupo las grasas como aceite de oliva, de maíz o bacalao
pues contienen poco contenido de proteínas, al igual que algunas mantequillas, margarinas, carecen de proteínas. Dentro de estos tipos de alimentos que también carecen de bajas concentraciones de proteína, pues encontramos frutas y verduras. Ahora bien, ¿en qué otras sustancias podemos encontrar proteínas y en qué otros suplementos, y qué onda con los suplementos de proteína? Bien, respondiendo a la primera pregunta, las proteínas también las podemos encontrar en alimentos industrializados o procesados en diferentes cantidades, ya que su contenido de macronutrientes y sustancias añadidas va a depender de las materias primas que se utilicen para la elaboración del producto, mientras que la pureza de la proteína dependerá de la manipulación que se aplique a la sustancia a la hora de producirla. Respondiendo a la segunda pregunta, los suplementos de proteína son productos industrializados, por lo cual su contenido de proteína va a depender de las materias primas que se utilicen para su elaboración, al igual que la respuesta anterior. Algunos suplementos de proteína son elaborados a base de carne o huevo, o a base de suero de leche, a base de soya, a base de chícharo, esto por mencionar las sustancias base más populares. Esto lo llamamos sustancia base o llamado sustancia base, no es lo único que define la cantidad y la calidad de la proteína, ya que el contenido de proteína y su pureza va a depender de los procesos de elaboración o manipulación de los polvos que ya existen. Existen diferentes tipos de polvos o de manipulación, que en este caso puede ser hidrolizados, aislados o isolatados, y los concentrados. Estas son las presentaciones más comunes en las cuales podemos encontrar a las proteínas. Ahora, entonces, si hay tantos tipos de proteínas, ¿cuál es la que más me conviene consumir? Bien, a esta pregunta vamos primero por partes. Aunque hay muchos tipos de proteínas para consumir, todas las proteínas son lo mismo. Ojo, no quiero decir que hagan la misma función. Lo que quiero decir o dejar en claro es que la proteína es proteína, y una vez en nuestro cuerpo son las mismas cadenas de aminoácidos que se irán rompiendo para ser utilizados según la composición y el tipo de aminoácidos que hayamos consumido en la proteína. Entonces quedamos, la proteína es proteína sin importar cuál sea la forma en que la consumimos. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la que más me conviene consumir? Según, en este caso, Memo Franco, servidor, la proteína que más conviene consumir es la que se obtiene de la dieta diaria, es decir, de las comidas que realizas a lo largo del día. La dieta debe ser rica en alimentos de origen animal o de origen vegetal, esto sin olvidar los principios de una alimentación adecuada y equilibrada. Esto va a depender la cantidad de proteína que consumas de los requerimientos diarios de macronutrientes. En este caso, pues vamos a ser más específicos con la proteína. Vamos a necesitar consumir cierta cantidad. ¿Qué cantidad se recomienda en un adulto sano? Se recomienda entre 0.8 y 1.2 gramos por kilo de peso al día. Aunque estas recomendaciones son generales, pues se puede romper por ahí esta regla, por llamarlo de esa manera, ya que si realizas actividad física intensa, ya sea para mantenimiento o aumento de masa muscular, tus necesidades de macronutrientes, en este caso de proteína, se van a ver modificados, por lo cual tú necesitas consumir mayor cantidad de alimentos ricos en proteína para lograr cubrir este requerimiento y lograr el objetivo trazado. Entonces, puedes decir, entonces, ¿para qué están hechos los suplementos de proteína si con la dieta es suficiente? Bien, los suplementos hechos para ayudar a cubrir los requerimientos diarios de proteína están hechos por si con la dieta no logras cubrir los requerimientos, o al menos esto sería lo ideal, porque hay quienes utilizan las proteínas con otro tipo de sustancias añadidas para sustituir algún tiempo de comida, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero no por eso va a dejar de suceder. Lo ideal para el uso de estas sustancias sería cubrir los requerimientos diarios con alimentos naturales, y en caso de que por medio de la dieta no se logre cubrir este requerimiento, vamos a necesitar algún tipo de ayudas. Esto puede aplicar en algunos pacientes, unas personas que tienen una capacidad disminuida en el estómago o capacidad gástrica limitada, por lo cual pues no van a poder consumir gran cantidad de alimento porque esto les puede causar malestar o náuseas. Otra situación puede ser que tengan alguna patología y sus requerimientos estén súper aumentados, como en pacientes con quemaduras graves. Como todo producto tiene efectos secundarios, y se debe tener en cuenta los riesgos que se pueden existir si lo consumes de una manera irresponsable, o peor aún, si tienes alguna patología en la cual el consumo de proteína tenga que estar vigilado, como en personas con problemas renales. Bien amigos, entonces, ¿qué vimos en este pequeño video? Vimos que las proteínas son estructuras pilares para un correcto funcionamiento corporal, ya que están involucradas en diferentes procesos. ¿En qué grupos de alimentos las encontramos? Pues ya mencionamos que las encontramos en animal y vegetal. Origen animal, origen vegetal, de alto valor biológico y de bajo valor biológico.
También aprendimos o vimos cómo hacer que una proteína de bajo valor biológico se convierta en una de alto valor biológico. Vimos también cuánta es la cantidad de proteína recomendada para una persona adulta sana y en qué situaciones es recomendable utilizar algún suplemento proteico. Sin más por el momento, nuevamente te agradecería que nos regalaras un like y que te suscribieras al canal. Si tienes alguna duda o quieres compartirlo con nosotros, déjalo en los comentarios. Y pues bueno amigos, yo soy Memo Franco, esto fue Aprendo Nutrición y muchas gracias.